Hola, cordial saludo. Bienvenidos a la actividad 6, en donde sustentaremos nuestro proyecto de grado hasta donde lo tenemos actualmente, ¿cierto? Nuestro proyecto de grado se titula Juegos tradicionales como herramienta educativa para promover el bienestar infantil en la era digital. Nuestro grupo está conformado por Judith Daniela Ramírez Arévalo, Diana Carolina Giraldo Sánchez y quien les habla, Fran Yamit Solares Piti. Introducción. El proyecto se centra principalmente en utilizar los juegos tradicionales como estrategia pedagógica para fortalecer y desarrollar varios elementos en los estudiantes, como son el comportamiento, la convivencia escolar, la interacción con los demás y el plano cognitivo, es decir, el conocimiento. Y de esa manera se busca un bienestar infantil y se equilibra el uso de los juegos electrónicos con los juegos tradicionales. Lo que pretendemos con este proyecto de grado es que los estudiantes se acerquen más a los juegos tradicionales y en ese orden de ideas se fortalezcan aspectos como los ya mencionados con anterioridad. Y asimismo, a través de los juegos tradicionales se rescatan las vivencias, las experiencias, los elementos y las características propias de estos juegos. Así pues, todo lo anteriormente dicho nos lleva a la pregunta problema, la cual es la siguiente. ¿Cómo pueden los juegos tradicionales integrados como herramienta educativa en el contexto escolar contribuir o promover el bienestar infantil y equilibrar el uso excesivo en la era digital? En los estudiantes de grado séptimo de la institución educativa Gustavo Uribe Ramírez de Cundinamarca. Sabemos que la adolescencia es una etapa complicada y en donde los chicos y chicas están construyendo su identidad. La tecnología es una realidad y no podemos ignorarla, ¿cierto? A medida que cambian la sociedad, a medida que evolucionan las tecnologías, se hacen presentes en nuestra vida diaria. Es un hecho, ¿cierto? La llegada de Internet, la llegada de las redes sociales, eh, es una realidad que no podemos obviar. En ese sentido, eh, traen consigo ventajas y desventajas. Y una de las desventajas es que los adolescentes pueden estar inmersos en ellas y, digamos, debilitar aspectos fundamentales de su crecimiento, como pueden ser la falta de imaginación y de creatividad, el aburrimiento y principalmente la soledad. Más en ellos, cierto, que están experimentando una etapa con cambios emocionales y hormonales. La cuestión es que en estas tecnologías, llámense redes sociales, internet y plataformas digitales, hay una excesiva sobrecarga de información, donde los estudiantes pueden estar inmersas en ellas y no saber identificar cuáles, cuáles son las pertinentes, ¿cierto? Los teóricos de la información hablan de una reversibilidad en el sistema, es decir, que nos han hecho creer que con la llegada de eh, las redes sociales tenemos más cercanía con nuestros amigos, con nuestros familiares, porque podemos mandar un mensaje a distancia. Y lo contrario es que
a medida que va creciendo la información, las plataformas, las redes sociales, nos estamos sintiendo más solos, ¿cierto? Estamos dejando a un lado la interacción personal, eh, el ir a tomar un café, el contacto físico, y eso en estudiantes de séptimo grado que están entrando en la adolescencia, puede ser fatal, ¿cierto? No buscamos que ellos dejen las plataformas digitales, ni que dejen las tecnologías, ni que dejen las redes sociales. No. Buscamos que aprendan a establecer un equilibrio entre todas esas cuestiones digitales y los juegos tradicionales. Y ahí es donde entra esta estrategia pedagógica que busca promover los juegos tradicionales como una herramienta e instrumento clave a la hora de el aprendizaje y fortalecer aspectos emocionales y cognitivos en estos estudiantes. A continuación vienen los objetivos, que van unidos a lo que es el título, la introducción y la pregunta problema. En primer lugar tenemos el objetivo general, que es analizar el impacto de los juegos tradicionales como herramienta educativa para promover el bienestar integral de los niños en la era digital, fortaleciendo sus dimensiones cognitivas, sociales y emocionales a través de prácticas lúdicas que equilibren el uso de las tecnologías con experiencias significativas de interacción. ¿Cierto? Un poquito de lo que veníamos hablando con anterioridad. El hecho de equilibrar todas estas plataformas digitales con los juegos tradicionales para que exista un aprendizaje significativo a través de la lúdica, las dinámicas y el juego. ¿Listo? Pasamos a los objetivos específicos. Identificar los principales juegos tradicionales que pueden incorporarse en contextos educativos para favorecer el desarrollo infantil. Describir los efectos de los juegos tradicionales en el fortalecimiento de habilidades cognitivas, sociales y emocionales de los niños, ¿cierto? Si se fijan bien, hay una conexión entre los objetivos específicos, el objetivo general y lo planteado con anterioridad, ¿cierto? Va aunado en esa dirección. Hay una coherencia y hay una cohesión en esos elementos. Analizar la relación entre el uso excesivo de la tecnología y las posibles afectaciones en el bienestar infantil. Diseñar estrategias pedagógicas que integren los juegos tradicionales como complemento al uso de herramientas digitales. Evaluar el impacto de la implementación de juegos tradicionales en el bienestar y la convivencia escolar de los niños. Analizar la relación entre el consumo de entretenimiento digital con la pérdida de interacción presencial y el debilitamiento de la integración de prácticas como los juegos tradicionales, ¿cierto? Todo va ligado a digamos, a unos mismos objetivos, todo va encaminado a promover eh, y fortalecer aspectos significativos de los estudiantes, ¿cierto? No solo se centra en el aspecto cognitivo, como hablamos anteriormente, sino en el comportamiento, en la interacción social, en el desarrollo de elementos emocionales, ¿cierto? Para que ellos vayan poco a poco mejorando todos todas esas habilidades y aptitudes dentro del aula de clase y, digamos, lo repliquen en
la sociedad, ¿cierto? En nuestro diario vivir, que es, digamos, a grandes rasgos lo que buscamos en las instituciones educativas, ¿cierto? El porqué de una enseñanza y cómo esa enseñanza la llevamos a la vida diaria eh, de la sociedad. Bueno, a continuación hablaremos sobre los fundamentos teóricos. Nosotros pusimos algunos nacionales e internacionales como que más destacan los juegos tradicionales. Tenemos a Bonilla del 2023 que él habla sobre cómo se reducen los problemas de convivencia y agresiones en estudiantes de primaria. A Zavala del 2022 que lo que intenta es rescatar los juegos tradicionales para moderar el consumo digital y fortalecer la interacción social. Martínez 2024, que es internacional, que habla como de los juegos, algún juego específico que son la rayuela o el trompo, y dice que esos juegos fortalecen las habilidades psicomotrices y socioemocionales. Y por último, Apoyo 2022, que dice que los juegos tradicionales ayudan a estimular las capacidades cognitivas, emocionales y corporales de los adolescentes, niños, estudiantes. A continuación, hablaremos sobre el diseño metodológico. Bueno, entonces en este diseño metodológico, nuestro enfoque y el tipo de investigación lo manejamos en enfoque mixto, donde lo más que predomina es el cualitativo. Él busca integrar pues las experiencias y los análisis que se van a realizar a través de las experiencias que ellos van a tener del juego tradicional. De esta forma se va a generar la formación y el bienestar infantil, buscando siempre la mirada humanística y pedagógica para fortalecer esta parte integral del estudiante. Las fases del diseño metodológico se hicieron tres, que la fase diagnóstica, la fase de intervención y la fase de reflexión y evaluación. Que consta la identificación de percepciones sobre qué juegos tradicionales conocen, cómo lo van a trabajar, qué es el juego tradicional y qué, o sea, involucrar también la participación de los padres de familia o de su entorno, qué conocimiento tienen sobre ellos. La fase de intervención es ya la implementación de una secuencia didáctica en 4 sesiones, donde ellos van a realizar a través de tiempos determinados durante el jornada escolar, se van a llevar a cabo, van a tener por equipos la oportunidad que ellos vayan a escoger qué juego o qué intervención van a realizar a través de ellos. Y ahí empezar a fortalecer este proceso, donde ellos después el propósito es que sean pioneros y empiecen a intervenir no solamente entre ellos, sino entre toda la institución educativa, pero eso es ya un paso más adelante. Y luego ya como tal la fase de reflexión y la evaluación, donde vamos a realizar unas encuestas y unas entrevistas para analizar las experiencias vividas a través de todas estas fases que se mencionaron anteriormente. Los juegos tradicionales van a ser las cuerdas y rondas, trompos canicas, la rana, el yoyo, la golosa y el escondite, donde pues el enfoque también es generar esas competencias entre ellos, trabajo en equipo y nunca olvidar o dejar a un lado la parte de los valores. A continuación vamos a hablar como de los resultados. Entonces, el análisis de datos que tenemos es el cuantitativo que se hizo mediante unas encuestas por medio de un programa llamado Google Forms, donde destaca y se pregunta como qué conocimiento tienen ellos sobre los juegos tradicionales, cuánto tiempo pasan en sus tiempos libres, en aparatos tecnológicos, y así fue como la secuencia de preguntas. El cualitativo pues va en proceso,
pero también tenemos uno de triangulación que es como la comparación entre las observaciones, las encuestas y las entrevistas que se ha hecho sobre el tema. Bueno, los instrumentos utilizados, como lo mencionaba anteriormente mi compañera, pues fue la encuesta de diagnóstico, pero también se va a tener en cuenta una encuesta al final, donde se van a tener los cambios y un análisis entre la percepción que ellos tenían al inicio y al finalizar este proceso. Luego lo vamos a encontrar con las entrevistas semiestructuradas de experiencias y emociones vividas durante cada sesión, o sea, durante las 4 sesiones que se van a implementar. Se va a tener en cuenta el diario de campo, donde se va a tener la observación del participante, que pues todas las acciones que ellos tuvieron durante toda esta fase. Y el registro fotográfico, donde se va a evidenciar los momentos significativos de cada convivencia o cada encuentro realizado con los estudiantes. Las conclusiones para este proyecto es, es cómo se permitió ver a los estudiantes en este rol, cómo ellos descubrieron de que existían juegos más atrás, por decirlo así, ellos los llamaban antiguos, pero no se dan cuenta que aún deberían como estar en el proceso de crecimiento de ellos. Más allá de que sea un entretenimiento, es como una herramienta pedagógica que ayuda a fortalecer como el bienestar emocional, el social, la convivencia, la salud corporal, ya que todo eso se está perdiendo por la era tecnológica. El proceso que se evidenció también al volver a jugar como estas cosas es como ver cómo compartían entre ellos, cómo volvían esas risas, ese respeto hacia ellos, esa comunicación que últimamente se ha perdido porque pues vemos que hay de pronto un juego grupal entre la tecnología, pero todo es virtual. No tienen como ese contacto con sus demás compañeros, con sus demás pares. Entonces fue como gratificante ver como ese proceso de cambio en la percepción hacia los juegos tradicionales de cada estudiante. Bueno, los aportes a la maestría, en este caso, pues fueron 4 que tuvimos en cuenta. Entonces, el aporte teórico, donde revaloriza los juegos tradicionales como patrimonio pedagógico y cultural, donde nos genera una parte lúdica como medio para el bienestar familiar, la convivencia y el aprendizaje significativo. El aporte pedagógico, que es donde se va a generar unas estrategias didácticas donde se va a tener en cuenta la integración del juego a través del currículo escolar, promover estas metodologías activas y participativas que generan al estudiante pues más ganas y más interacción en esos conocimientos. El aporte social y formativo, porque pues genera o favorece la inclusión y la equidad educativa al permitir la participación de todos los estudiantes. Genera unos lazos entre la escuela, la familia y la comunidad, donde se genera esa recuperación de esa parte de las tradiciones y los valores colectivos que se han perdido al pasar el tiempo por esta parte tecnológica, porque pues ya se estaba tratando solamente del yo con el yo, sino acá ya es más el pensar en el otro también. Y el aporte del investigativo, que pues este ya amplía la comprensión del juego como el objeto de estudio educativo, ya abriendo nuevas rutas para la integración de bienestar infantil y la parte cultural escolar. ¿Qué nos va a aportar? Pues estos juegos tradicionales, la idea es generar un impacto eh, frente al uso excesivo de la tecnología, generar una interacción entre los estudiantes y como lo mencionábamos antes, no solamente entre ellos, sino entre la sociedad, entre su entorno. Entonces, muchísimas gracias. Este fue pues como
lo tratado y lo relacionado, lo que llevamos en este proyecto. Gracias.